Vamos a hablar porque se dio a conocer el informe de femicidios en el primer cuatrimestre del año y la verdad que los números no bajan. Se habla de 81 femicidios y 6 vinculados. Y me da la sensación de que hay un montón más que no se conocen, que no se denuncian, que por diferentes razones no se dan a conocer. Y la verdad que es una problemática, una pandemia que no le encontramos la vuelta y que como sociedad hemos avanzado en algunos aspectos, pero en lo cotidiano y en otros tantos no, lamentablemente. Por eso la vamos a saludar a Laura Hochberg, que está en contacto con nosotros, es de la Multisectorial de la Mujer. Laura, Julia Caro te saluda, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarla, volver a tomar contacto con usted y lamentablemente con números que no bajan, Laura. Claro, sí, efectivamente, tal cual lo decís, Julia, en el informe que hemos compartido, en este cuatrimestre, efectivamente, con un total de 87 femicidios, lo que está hablando de uno cada 33 horas, indica evidentemente, digamos, que los asesinatos de mujeres a manos de varones por el solo hecho de ser mujeres no dejaron de ocurrir. Y a pesar de que no hay demasiada diferencia con el total en el año anterior, siempre fluctúa entre uno cada 24 o un femicidio cada 33 horas. Sí. Y esto además, Juli, indica que justamente, como lo venimos diciendo hace mucho tiempo, lo insuficiente, digamos, de las políticas públicas que bajan desde los distintos estamentos, digamos, del gobierno, especialmente del ministerio, ¿no? De la mujer, género y diversidad, tanto de nación como de provincia, con un presupuesto verdaderamente insuficiente como para dar respuesta a este terrible drama que sufren miles de mujeres, Julia, porque fíjate que nosotros estamos contabilizando femicidios, que por supuesto es el último eslabón de esta violencia extrema, pero antes evidentemente existió en sus diferentes variables, en sus diferentes formas, esta violencia, porque además también hubo intentos de femicidios. Sí. Entonces, digo, vuelvo a algo que para nosotras nos preocupa muchísimo, que es cómo es posible que haya habido una baja en la partida presupuestaria de justamente el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad Nacional con respecto al 2021, que es de un 40% menos, sin contar o sin tener en cuenta la inflación en la cual vivimos. Entonces, la verdad que es una enorme preocupación. Yo vengo diciendo que si se escuchara el grito unificado en todo el país, en el último 8 de marzo, donde dijimos que la deuda es con nosotras y no con el FMI, que la paguen quienes se la fugaron, porque imagínense si con ese dinero todo lo que se podría haber resuelto en cuanto a las necesidades sociales, económicas. Sí, perdón que la interrumpa, Laura, pero digo, ¿qué nos pasa como sociedad en general? Porque evidentemente hemos involucionado totalmente en muchos aspectos, que estamos viendo mucha agresividad, no solo contra las mujeres, sino contra los niños, porque ya hay muchos padres de familia, por decir, que se dan algunas situaciones, exparejas y demás, en donde no tienen ningún escrúpulo en matar delante de esos chiquitos y aparte la cizaña, por decirlo así, con la que se entrelazan este tipo de finales, lamentablemente, muchas relaciones tóxicas que terminan mal. Sí, efectivamente, como bien decís, Julia, porque yo entiendo que esta situación de tanta violencia que existe en la sociedad, efectivamente, entiendo que en primer lugar es producto de justamente el aumento de la grave situación social y económica que, como lo vengo diciendo, ya comenzó desde hace mucho tiempo, pero para ubicarlo, digamos, en el último periodo comenzó con el gobierno anterior,
de Mauricio Macri en este caso, siguió con la pandemia y hoy, lamentablemente, hay un grado de inflación, digo, porque los números cantan a la vista, 6,7% en marzo, 6% en abril. Sí. Y esto obviamente, aumenta de por sí la violencia, como también entiendo yo el aumento del consumo de la droga. Y creo, Julia, que además hay, digamos que esta situación potencia, digo yo, al agresor, potencia al femicida, en un grado de violencia que efectivamente no tiene límites, y como bien decís vos, el grado de ferocidad cada vez es mayor. Sí. Y la verdad, nos alarma, nos preocupa, nos entristece incluso, ¿no? Sí. Semejante cantidad que lamentablemente estemos diciendo números y cada vez más, pero que atrás hay historias, familias, ¿no? Obviamente claro. es alarmante. Laura, ¿qué pasa cuando brindan ustedes charlas en colegios, en diferentes lugares? Me pregunto más que nada por las jóvenes, adolescentes. Me imagino que muchos deben hasta naturalizar algunas situaciones de violencia. Sí, aún todavía efectivamente se naturaliza, digamos, la violencia, porque bueno, efectivamente aún vivimos en un sistema patriarcal del cual son siglos, como decimos nosotras, de existencia, digamos, del patriarcado, y que por lo tanto no es algo que nació hace poco tiempo, sino que es desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, digamos que generalmente, qué sé yo, temas de los celos o tema del poder del hombre hacia la mujer, parece, digamos, como normal, o aparece como normal en la mujer, y por lo tanto se naturaliza, como decís vos. Pero también, bueno, entiendo que hoy cuando nosotras damos las charlas, lo que vemos es que mínimo siempre una de las mujeres, y muchas veces son más las que nos cuentan, digamos, que han sufrido o están sufriendo violencia. Entonces, por lo tanto, para nosotras es muy importante, en primer lugar, que lo puedan hablar, que lo puedan sacar, ¿no es cierto?, afuera, puedan contar, pierden la vergüenza. Y esto es gracias a que nosotras, desde el movimiento de mujeres, lo venimos visibilizando hace muchísimo tiempo, y creo que esto es como una espiral, ¿no? Digamos, cuando una mujer se anima, es como que contagia a otra a que haga lo mismo. Y bueno, esto entiendo que es muy importante desde el punto de vista individual de la mujer. Obviamente, seguimos insistiendo que tiene que existir una decisión política, no solo expresada en el discurso, sino que se tiene que concretar en políticas públicas efectivas, con un presupuesto adecuado, y que el Estado se comprometa a prevenir, o sea, llegar antes, digamos, porque una vez que está consumado el hecho, obviamente ya es tarde. Entonces, todos esos programas que bajan, que son buenísimos y que nosotras lo aplaudimos, son insuficientes, no alcanzan. Ahora, Laura, ¿son efectivos evidentemente los programas, o hay que también hacer una mirada de lo que los programas que nos están brindando? Porque está bien que usted hace referencia de la partida presupuestaria, que obviamente es necesario, o sea, sin plata obviamente no puede llevar adelante esto. Ahora, ¿son efectivos? Porque evidentemente los números tampoco se achican, ¿no? No, yo creo que sí son efectivas, en el papel, en el escrito. Pero dejan de ser efectivas en la medida en que no se puede implementar. Entonces ahí está la cuestión, porque entiendo, Julia, que digamos, el Estado y los gobiernos, vamos a decir así, aún hoy siguen mirando para otro lado, no abordan, digamos, el tema con perspectiva de género, por lo cual entiendo yo que deben creer que no es un tema principal para tomar en cuenta, porque, a ver, no sé si te lo dije ahora, pero por la duda lo reitero. No hay problema.
No, claro que en el Ministerio de la Mujer la partida presupuestaria de este año es un 40% no se hizo menor, referencia, no tomando ni siquiera la inflación existente. Entonces, ahí hay un tema. O sea, si yo tengo 2, 3 cuestiones que tengo que plantear como Estado, bueno, hoy, ¿cuál es lo más importante? Empiezo con sigo con sigo con aquel otro. Y efectivamente entiendo yo que lo que tiene que ver con violencia de género no alcanza, pero ni ahí, con todo lo que, digamos, de alguna manera intentan bajar con los programas. ¿Qué pasa a la hora de cuando las partes van hacia la comisaría correspondiente o hacia el Poder Judicial? ¿Se ha ayornado, se están dando capacitaciones? Porque también faltaba esto, que de parte de la justicia o de los efectivos que primariamente participaban, le faltaba capacitación. Sí, eso, que la ley Micaela. No, desde ya, falta muchísimo, porque esa capacitación de la ley Micaela, hasta donde nosotras conocemos, es una capacitación que se da en 2 horas, no importa, aunque fueran 3, en una única vez. Y vos imaginate, estamos hablando de siglos de opresión por parte del patriarcado, con una cultura donde naturaliza la violencia hacia las mujeres y disidencias, con 2 horas, 3 o en un día, no alcanza. No, totalmente. Alcanza. Entonces, claro, tiene que realmente ver la posibilidad, como en cualquier capacitación, no sé, una vez por mes, en un año, con prácticas, en fin, como requiere cualquier capacitación, y eso no existe hoy. Y que se pueda seguir hablando de esto también en los colegios. A ver, violencia está mal para todas las personas, no importa el género, pero evidentemente, obviamente, las más perjudicadas terminan siendo muchas veces las mujeres, porque no es igualdad, pero me da la sensación de que sería interesante que desde chicos se pueda ir charlando sobre el tema, ¿no? Claro, sí, por eso nosotras decimos que el cumplimiento, digamos, de la ley ESI es muy importante, porque justamente desde las escuelas y desde pequeños y pequeñas, es muy importante empezar a que ese tema, como decíamos al principio, no se naturalice, sino que tanto los niños como las niñas, desde pequeños, puedan empezar a entender, a conocer el tema, y bueno, y eso hoy, la verdad, no se implementa. No se implementa. Laura, por eso, sí, perdón, por favor, termine. No, por eso yo lo que digo que es urgente, digamos, que el Estado se haga cargo también con la aplicación de la ESI, además de la ley Micaela, porque eso implica también hacerse cargo de la vida de cada una de nosotras, para que justamente a una víctima, no se la revictimice permanentemente, y bueno, y por lo tanto pues, se le pueda dar respuesta a sus dramas, ¿no? Totalmente. Laura, seguiremos en contacto lamentablemente por estos temas. Nos ha llegado este informe entonces y los números alarman, y detrás, como decíamos, detrás de los números hay personas que sufren y que la pasan mal. Le queremos agradecer, siempre es muy amable para con nosotros. No, al contrario, como siempre, Julia, la agradecida soy yo, así que les dejo un abrazo. Muchas gracias, hasta pronto, Laura.